Buenos días, queridos amigos y hermanos. Soy el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto aquí en Lima, Perú. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder entrar a sus hogares y poder compartirles la poderosa palabra del Señor. En esta mañana vamos a continuar con el Evangelio según San Marcos, un evangelio que hemos escogido por guía del Espíritu Santo para poder compartirlo, ya que, como hemos dicho las semanas anteriores, es el Evangelio de Jesucristo, como lo dice el mismo Marcos, y luego también de este Evangelio los eruditos dicen que se desprenden los demás lo complementan, así que es como la base, el fundamento, la materia prima para que los demás evangelistas luego se animaran a escribir sus evangelios, claro, inspirados por el Espíritu Santo, y también cada uno de ellos recordando y recopilando los datos orales que ellos recibieron de las personas que aún estaban con vida en ese tiempo, para enriquecer y también ampliar un poco más la doctrina, el fundamento de este evangelio, de estas buenas noticias de salvación. Así que sin más preámbulo vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor en esta mañana para que realmente la palabra sea tocando nuestras vidas, y también a todas las personas que luego puedan ver este video que usted va a compartir, porque de esa manera usted está también siendo un mensajero, siendo una mensajera de las buenas noticias del Señor. El tiempo es corto, hay que compartir el Evangelio de Cristo. El Señor viene pronto, así que hay que estar preparados. Bien, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor en esta mañana. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por la vida. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, porque tú guardas a tus hijos en el hoyo de tu mano. Te pedimos también tu protección, te pedimos tu sanidad sobre cada uno de los que están ahora delicados de salud, contagiados quizás por este virus, Señor, por esta nueva variante. Pero, Padre, cancelamos toda obra del diablo en el nombre de Jesús, sabiendo, Padre, que todo procede de Él, todo lo malo, Señor, pero toda buena dádiva y don perfecto desciende de ti, del Padre de las luces, en donde no hay sombra, mudanza ni variación. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú tocando cada vida, cada corazón, cada familia, cada persona, Señor, y sobre todo nuestra nación. Ten misericordia, Padre, del Perú y de las naciones de Sudamérica y del mundo entero, donde este flagelo está arrastrando a la muerte, a un destino eterno muchas veces sin Dios, a muchas personas. Permite, Padre, que esta palabra llegue a sus vidas. Señor, a los que están contagiados, enfermos y no te conocen, dale la oportunidad de ser sanos para que luego puedan conocerte y tener vida eterna. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, si tienes una Biblia en casa o un Nuevo Testamento, acompáñanos en la lectura y en la meditación esta mañana en el libro de Marcos. Seguimos en el capítulo 1 y vamos a tener la meditación, el mensaje, desde el versículo 21 hasta el versículo 28 de este capítulo de Marcos, capítulo 1. Así que, si lo tienes ahí a la mano o lo tienes, bueno, no te digo en tu celular, porque de repente lo estás viendo este mensaje a través de tu celular, o si estás en tu laptop, en tu computadora, puedes coger tu celular también si tienes la Biblia descargada y puedes leer este pasaje de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Bien, dice así: luego de que Jesús había llamado a los primeros discípulos que estaban junto al mar de Galilea. Dice, versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba.
y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bien, hasta aquí la lectura en esta mañana de este pasaje y la base de nuestra enseñanza hoy. Bien, vemos de que Jesús hace el llamado a los primeros discípulos. Vimos la importancia la semana pasada, o por decir el año pasado, o no, acá, la primer mensaje de este año, ¿verdad? Porque fue el 2 de enero. Entonces vimos la importancia de empezar este año, ¿no?, coincidiendo con este mensaje, de obedecer al llamado de Dios, de tener la prioridad. El Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, que muchos dicen: yo cumplo con los 10 mandamientos, pues en la práctica muchas veces no es así, lamentablemente. Dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Hay cosas que son importantes, pero la prioridad número 1 debe ser nuestra relación con Dios. Ojo, estoy diciendo relación, no estoy diciendo religión, porque la religión no salva. Y vamos a ver en este pasaje que hemos leído que la religión es inoperante, que muchas veces en la misma religión el enemigo está camuflado. Hay dos cosas, entre muchas otras, que el diablo ha hecho con mucho éxito. Primero, camuflarse dentro de la religión. Muchos dicen que él es el primero que está sentado antes de que empiece el culto en la primera banca frente al púlpito, alentando al pastor ahí para que se infle su ego y su mensaje no sea de impacto. Él ha logrado de que la gente pueda pensar, como piensan muchos, aún todavía en la actualidad, que todos los caminos nos conducen a Dios. Y no es así. El mismo Señor Jesús, el Verbo encarnado, el Verbo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos va a decir en Juan 14 que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y también luego en el libro de Hechos va a decir que no hay ningún nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay nadie más que pueda darte salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que murió ocupando tu lugar, mi lugar, y de todo aquel que se acerca a Él por la fe en la cruz del Calvario. Así que tenemos que poner en claro esta situación. Y entonces la importancia de priorizar, de atender al llamado de Dios. Si Dios te llama en esta mañana, si Dios toca tu corazón en esta mañana, tú tienes que obedecer, porque es la única manera en que tú tendrás, al final de esta vida física, entrada al reino de Dios por la eternidad y hasta la eternidad. Entonces dice que luego de este llamado, luego que Él los llamó y dejando todo, dejando a su Padre, dejando las redes, despojándose de todo aquello, le siguieron. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que le sigas a Él. Y es más, si tú dices ser cristiano, cuando vas al diccionario de la Real Academia o cualquier diccionario que tengas en casa, dices cristiano, seguidor de Cristo. Y acá nos muestra el principio. Si tú eres un seguidor de Cristo, tienes que seguirle, tienes que obedecer,
Tienes que vivir una vida alineada a su perfecta voluntad, que es su palabra. Bien, entonces versículo 21 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Muy bien, en este versículo nos detalla claramente que ellos entraron en Capernaum. Jesús dejó Nazaret, empieza a caminar por el mar de Galilea y llama a sus primeros discípulos y les dice que le sigan porque Él los va a convertir en pescadores de hombres. Decíamos de que esta era una frase antes de juicio, que justamente en Jeremías lo estuvimos viendo la semana pasada, pero ahora se vuelve en un mensaje de salvación, porque es Dios atrayendo a sí mismo con cuerdas de amor a la gente a través del mensaje de las buenas noticias. Entonces, ahora vemos que Él entra en Capernaum, en hebreo es Cafarnaum, que se traduce como pueblo de Nahum. Interesante, pueblo de Nahum. Ahora, el nombre Nahum, que también es nombre de un profeta menor en el Antiguo Testamento, significa el que da consuelo. Interesante, el que da consuelo. Ahora, Jesús deja Nazaret, se va a vivir a Capernaum, se muda, lo convierte en su base de operaciones, de donde Él permanentemente va a salir a las aldeas de Galilea para predicar a lo largo o durante todo el tiempo, casi todo el tiempo, de su ministerio terrenal. Cuando nosotros continuamos estudiando el Evangelio según San Marcos, y inclusive en este capítulo 1, que lo estamos tocando poco a poco, ¿no? Vamos a ver de que hizo varios milagros. El primero de ellos, que nos relata aquí Marcos, es esta liberación de este endemoniado. Luego también va a curar de una fiebre muy alta a la suegra de Pedro, luego a un sirviente de un centurión romano y un hombre que estaba paralítico. Entonces, cuando estudiamos este evangelio y los demás, pero básicamente vamos a ver de que Jesús debe haber pasado una cantidad significativa de tiempo en Capernaum. Tanto así que en el Evangelio de Mateo nos dice que en una ocasión, en Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, nos va a decir de que Pedro estaba en casa y llegaron los cobradores de impuestos y le dijeron, tu maestro no paga el impuesto. Y entonces él entró a la casa. Jesús estaba en la casa, habitaba en Capernaum, vivía en Capernaum, hizo su asiento en Capernaum. Y le dice, Señor, vine a cobrar los impuestos. Y él le hace una pregunta, ¿no? Le dice, y Pedro, ¿de quién se ponen los impuestos? ¿No? ¿De los extranjeros? ¿De los que no son de la ciudad? ¿No? ¿O de los que no son dueños? Bueno, le dice, pero ¿de los hijos o de quién? Y dice, no, a los hijos no se les debe cobrar el impuesto. Bueno, pero para no ofenderle, dice, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saldrá una moneda y págale por ti, por mí. Y así sucede. Impresionante, ¿no? Qué maravilloso poder de repente ir y tirar el anzuelo y pagar las deudas. Pero para Dios no hay nada imposible. Él siempre tiene un medio, una forma, y Él siempre nos rompe los esquemas para hacer su voluntad y bendecir nuestras vidas. Pero bueno, ese es tema de otro mensaje. Pero vemos de que era en Capernaum donde se llevó a cabo este suceso que nos narra Mateo capítulo 17. Sin embargo, adelantándonos un poquito más, y esto es lo importante, mis queridos hermanos, Jesús dio testimonio. Jesús hizo su centro de operaciones en Capernaum. Jesús de ahí salía a las diferentes aldeas de Galilea y algún momento también al extranjero, a Siria, a Fenicia, por ahí, y le seguía a la gente
de todos los lugares, pero luego de ese tiempo de impacto, luego de ese testimonio que inclusive los profetas dicen que ese lugar donde no había, que andaba en sombra de muerte, le visitó gran luz, pero al después de haber tenido ese privilegio, esa bendición de que el mismo Dios hecho carne, el Verbo encarnado, estuviera en Capernaum, y ellos al quizás no abrir su corazón, no entregarse totalmente al Señor, luego nos va a dar un mensaje triste. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 23 específicamente, nos va a decir que en este pasaje Jesús va a maldecir Capernaum y a su gente debido a la falta de fe. Debido a esa falta de fe. ¿Y qué es fe? Es creer y obedecer. Siempre hemos hablado de la importancia de lo que es la fe correcta. La fe demanda una acción. Yo no solamente puedo creer mentalmente o decir, sí, yo creo en Cristo. Si tú crees en Cristo, tienes que obedecer lo que Él te manda hacer. Por eso no solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y este pasaje también nos va a dar la pauta con respecto a una fe correcta, a una fe que debe ser aplicada correctamente. Porque dice, sí, yo creo también en Dios, ¿no? Yo también sé que creo que Él murió por mí, pero eso no se traduce en cambios, en una vida transformada, porque solamente es un asentimiento mental, es un conocimiento histórico, pero no es algo que se ha hecho una realidad total, debido a que hemos entendido que somos pecadores y que necesitamos no solamente aceptar a Cristo, sino que Él mora en nosotros y Él nos guíe y Él sea quien va transformando nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos esto y dice, y entraron en Capernaum, ¿no? Que hemos dicho que podríamos traducirlo, pueblo de Naúm, ¿no? O pueblo, o Naúm, que significa el que da consuelo. Ahora miren, Jesús viene y asienta su morada en este lugar. Y Él viene a dar consuelo. Él viene a morar en ese lugar. Ahora se convierte en su pueblo por un tiempo, por el tiempo en que Él va a compartir el mensaje. Y es un mensaje integral que da consuelo, que da esperanza, que da la salida a la humanidad. Es donde empieza Él a dar ese mensaje que luego se extendería por todo el mundo hasta nuestro tiempo. Pero ahora es necesario que haya el mismo compromiso como lo hicieron los discípulos, y también que así nosotros, cada ciudad, cada lugar donde vayamos, donde estemos, aquí en Surco, en Magdalena, en tu barrio, en tu manzana, se convierta en un lugar de consuelo, donde te conviertas tú en un canal de la bendición de Dios, que traiga consuelo, que traiga alivio, que traiga sanidad, que traiga esperanza a este mundo que está en tinieblas. Y las tinieblas prevalecen o existen por falta de luz. ¿Qué quiere decir eso? De que si no alumbramos, si no cumplimos con ese propósito que Dios nos ha dado, de ser sal y luz, de preservar y de alumbrar, entonces la gente se va a morir, la gente se va a perder. Muchos serán tus familiares, muchos serán tus amigos, la gente de tu entorno. Por eso es importante que tú alumbres, que tú seas ese agente, ese catalizador, ese hombre, esa mujer que trae esperanza, que trae consuelo a tu familia, a tu barrio, a tus amigos, en tu trabajo, donde Dios te pone para ser un canal de bendición, para que después no haya ese fruto de maldición. Y sabemos que
no es que son malditos porque no reciben o porque Dios los está maldiciendo específicamente. Cada uno cosecha lo que siembra. La respuesta, la solución está en las manos de las personas después de que tú y yo les compartimos el mensaje de salvación. Por eso es necesario llegar a más gente. Es por eso que siempre te pedimos a ti que tú compartas este mensaje con tus contactos, con tus amigos, compañeros de trabajo, familiares, que sabes tú que no conocen a Cristo. Nosotros no queremos un like. Un like no trae salvación. Trae salvación cuando una persona escucha el mensaje y reacciona positivamente hacia él. Por eso decíamos la fe correcta. Y Jesús declaró este juicio porque ya su tiempo estaba por terminar y él vio que la gente no estaba haciendo la decisión correcta con respecto a este mensaje, ¿no? Y entonces, por eso él declaró esto debido a la falta de fe. Y hemos dicho cuál es la fe correcta. Y lo vamos a aclarar también nosotros aquí en este pasaje. Dice, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Interesante, Jesús acudía a donde estaba la gente temerosa, piadosa, que tenía hambre de Dios. Pero ya hemos dicho, el enemigo también está metido ahí para traer confusión, para jalar a la gente por la tangente, ¿no? Si se puede decir, me salió con rima, pero bueno, así es. Él se mete en el lugar donde hay temor de Dios, se mete en los lugares donde hay gente sensible a la voz de Dios, pero con el engaño la saca de carrera. No permite de que ellos se asienten en un lugar para conocer realmente. Y por eso es importante enseñar. Jesús enseñaba, ponía en mente, es decir, los conceptos correctos, principales, basados en su palabra, en la voluntad del Padre. Jesús es el Hijo de Dios y tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Tú tienes que conocer la palabra y tienes que enseñar correctamente. No debes dejarte llevar por doctrinas que aparentemente pueden ser las correctas. Tú tienes que ir a la fuente, a la palabra de Dios, poner el fundamento, decir las cosas como Dios quiere que las digas, aunque mucha gente se enoje, aunque inclusive un ministro, una ministra, un pastor, luego te critique por ello. Lo importante es de que tú tengas comunión con Dios, tengas guía del Espíritu Santo y tu mensaje esté basado en la verdad de la palabra de Dios. Él es el que nos guía a toda la verdad. Entonces dice, entrando en la sinagoga, enseñaba. Tenemos que enseñar. Tenemos que acudir donde está la gente que esté más abierta. Cada día tú y yo tenemos que orar y pedir al Señor, Señor, que en este día yo tenga un encuentro divino. Señor, condúceme a las personas que tienen ese deseo, ese anhelo de conocer de ti, de saber más de ti y poder sembrarles la palabra, poder compartirles el mensaje y de esa manera puede haber una buena cosecha. La Biblia dice que va a haber una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. No todos van a recibir el mensaje, pero lo importante es sembrar la buena semilla y regarla constantemente. Cada vez que usted vuelvas a tener un contacto con esa persona, sigue hablando, sigue compartiendo, sigue enseñando. Si es una persona con mucha curiosidad, con mucho deseo de conocer a Dios, entonces tú disponte para poder enseñarle. Ahora, es interesante de que en la sinagoga, ¿no?, los rabinos, las personas encargadas, podían invitar a cualquiera que consideraban competente para enseñar. Entonces, Jesús era competente para enseñar. Y es más, el mismo testimonio que recibe de la gente dice, versículo 22,
y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, vemos aquí que Jesús enseñó con libertad, pero también con criterio. Él no apelaba, no se ceñía, digamos, al mensaje religioso de su tiempo. Él vino a manifestar la voluntad del Padre. Él vino a ampliar la ley y los profetas. Él dijo, no solamente tú pecas cuando tú te acuestas con una mujer, sino cuando la codicias. Cuando tú la miras y la codicias, es como que tú ya has pecado en tu corazón, es como si tú ya te hubieras acostado con ella. Entonces Él vino a poner el punto sobre las íes, no a simplemente esos puntos literales y añadiduras que habían creado la religión, la religiosidad, la tradición de los ancianos, que eran muchas veces mucho más importantes para los rabinos, para los maestros de la ley, y que de alguna manera, como dice el mismo Evangelio, ponían pesadas cargas sobre la gente. Había leyes hasta por gusto, pero Jesús va a decir de que tenemos que tener misericordia también. Entonces, y no como los escribas. Jesús venía a enseñar la buena noticia. La buena noticia es de que tenemos que vivir esa vida de Dios de acuerdo a los principios de Dios. Entonces, los escribas, sin embargo, repetían lo que otros decían. Y la verdad es que eso no pasa muchas veces en la iglesia. Escuchamos el mensaje y no somos como los cristianos de Berea, que aún escuchando al mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos, ¿no? Escuchaban al maestro excelente, aquel que había sido criado a los pies de Gamaliel, un excelente rabino, un hombre tremendo en su enseñanza, que formó al apóstol Pablo. Y ahí tenían los cristianos de Berea al apóstol Pablo escuchando, exponiendo la palabra. Pero ellos, ¿qué dicen? Que tenían las escrituras y verificaban si lo que decía, aún el gran apóstol Pablo, creo que si yo hubiera escuchado al apóstol Pablo, simplemente hubiera creído. Pero ellos, dice que verificaban en la palabra si era así. Por eso sus vidas eran sumamente edificadas. Tú y yo somos llamados a tener esa misma actitud. No comernos todo lo que nos dan. Hay mensajes, hermanos amados, y hay mensajes con aplicaciones incorrectas, con un espíritu diferente. Muchos usan el púlpito para manipular, muchos usan el púlpito para sus propios fines. Por eso tenemos que ir a la palabra y tenemos que verificar si hay un espíritu correcto en eso que se está impartiendo. Y por eso no podemos repetir lo que otros dicen simplemente, porque pueden ser tradiciones, pueden ser doctrinas denominacionales que no se ciñen total y correctamente, parecen, pero no son en su esencia. Si tenemos 2 vasos de leche, ¿no? Y a uno le echamos una gota de veneno, aparentemente a la vista son iguales, pero ya está adulterado. Entonces, tenemos que ceñirnos al escrito está, a la palabra profética más segura y a la guía del Espíritu Santo que inspiró estas escrituras y es la que nos va a dar la aplicación y la enseñanza correcta. Sí, tenemos que congregarnos en la iglesia, tenemos que servir en la iglesia, pero también tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos y recibimos. Por eso, gracias a Dios, tenemos acceso a la palabra de Dios, no como antes en la antigüedad, ¿no? Que solamente predicaban en un idioma, en latín, que la gente ni entendía.
y solamente ellos tenían acceso a la Biblia. Pero con el Renacimiento, con el protestantismo, por decirlo de alguna manera, la Biblia llegó a manos del pueblo. Ahora tú y yo tenemos una Biblia, pero no una Biblia para meterla en el estante, sino para que la metas en tu corazón. El salmista va a decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ella es la que renueva nuestra mente. Eso dice Pablo. Tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, al estudiar y meditar en la palabra de Dios. Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él no repetía como loro lo de otros, sino que repetía. Él mismo decía: mi palabra no es por mi propia cuenta, sino lo que veo, lo que escucho del Padre. Eso digo. Por eso tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, que es la fuente, que es la palabra profética más segura. Entonces, por eso había controversia, por eso es que había choques entre los escribas, los fariseos con Jesús, porque él no se ceñía a la enseñanza de ellos. Y él tenía una responsabilidad de enseñar lo que se le había sido dado, lo que se le había a él dado como responsabilidad mientras estaba aquí. Y los discípulos entendieron eso también. Por eso que ellos en su momento, en el libro de Hechos, va a decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi hermano, mi hermana, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y recuerda, tu pastor, tu líder, es un hombre también. Proclive, se puede equivocar, pero el Espíritu Santo, Dios nunca se equivoca. Por eso tenemos que andar a los pies del Señor. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Miren, hermanos, en la sinagoga, y como decía, ahí mismo estaba ya una persona oprimida por el diablo, manipulada por el diablo. Podríamos decir, quizás tú y yo lo hubiéramos visto en la iglesia y hubiéramos dicho: hermanito, Dios le bendiga. Y era una persona poseída, una persona oprimida por el diablo. Pero en una iglesia, en un lugar donde fluyen los dones del Espíritu Santo, donde está la presencia de Dios, entonces uno va a poder discernir. Los dones del Espíritu Santo se van a poner en función. Hermanos, ¿cuántos endemoniados habrá ahora que supuestamente están ahí metidos en la primera fila? Y son los que están ahí camuflados. Y cuando una persona nueva se entrega, de repente estos hermanitos que están plagados de demonios son los que los seducen, son los que los llevan por el error. Porque a veces no quiere decir que las iglesias grandes sean las mejores o las más bendecidas. Muchas veces es ahí donde el enemigo se camufla, porque sabe que no tenemos la capacidad de poder controlar todo. Por eso necesitamos levantar un liderazgo que sea lleno del Espíritu Santo. El libro de Hechos nos da la pauta. Ahí en el capítulo 7 nos da la clave de cómo levantar un liderazgo. Y vemos de que esos diáconos fueron tremendos ellos mismos. Hacían milagros, tenían un conocimiento espectacular, como Esteban, de la palabra de Dios. No te necesitaban abrir la Biblia, la citaban literalmente. Ese tipo de creyentes necesitamos en este tiempo, no religiosos. La religión no salva, la religión edifica, la religión entorpece y la religión mata. Entonces, dice que en la sinagoga estaba ahí. Cualquiera puede imaginarse a un endemoniado en la calle, en un mercado, en donde sea, pero menos en el lugar donde se recibía la palabra, en el lugar donde se adoraba, en el lugar donde se
enseñaba el mensaje de Dios. Bueno, el asunto es de que se levanta este endemoniado, este hombre con este espíritu inmundo, y se hace manifiesto la unción de Jesús, la presencia de Jesús, hace de que haya esta manifestación. Ahora, tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Su unción debe estar en esa gloria, por decirlo así, en cada uno de nosotros. De tal manera que cuando lleguemos, el reino de los cielos se acerca, como dijo Jesús, y entonces el diablo no puede estar camuflado, no puede estar oculto, no puede estar ahí aparapetado dentro de los creyentes. No puede resistir la presencia y entonces se va a manifestar, y es ahí donde nosotros tenemos que ejercer la autoridad que Dios nos ha dado sobre los espíritus inmundos, porque el Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. El diablo está vencido, el diablo está bajo la planta de nuestro pie, y es primeramente en nuestro hogar donde debe manifestarse esa gloria, porque es ahí donde recibimos, es ahí donde vivimos. Ahora diciendo: ¿qué tienes con nosotros? ¿No? Este era el demonio, era el presidente del sindicato de demonios, ¿no? Dice aquí: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Quizás este hombre no está oprimido por un demonio, sino por varios. Y así como cuando uno es lleno del Espíritu Santo, y algunos dicen: bueno, al menos Dios te debe haber dado un don. Pero cuando estudiamos los dones, vemos de que un don siempre viene acompañado del ejercicio o de otros dones. Por ejemplo, el don de milagros, ¿no? El don de milagros puede manifestarse en sanidades y en milagros creativos. Entonces, primeramente tiene que haber un discernimiento. Uno ve que la persona está enferma de algo, ministra sanidad, se produce el milagro. Entonces son mínimo 3 operaciones que se ven ahí. Igualmente, cuando hay un demonio, siempre viene acompañado de otros más. Entonces, eso es lo que tenemos que discernir y ver cuando hay una manifestación. Y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Está diciéndole Jesús Nazareno. Está reconociendo, porque Nazareno, aparte de identificarlo como un gentilicio de Nazaret, está hablando de su raíz, de su esencia, de que él era nazareo en su práctica. Es decir, él estaba consagrado, él estaba separado para digamos, cumplir con todo lo establecido por Dios. Había una consagración. El nazareato, no bebían vino, es decir, había una serie de cosas que ellos tenían que hacer, no se cortaban el cabello, ¿no? Pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora Él es Dios hecho hombre. Está hablando de la esencia, de la presencia de Dios separado, ¿no? Para hacer y cumplir. Él es el Mesías, Él es el ungido, el escogido de Dios. Entonces los demonios están reconociendo esa unción, esa investidura que hay en Jesús. Y dice: ¿has venido para destruirnos? Ellos saben cuál es el propósito de Jesús. Y el propósito, escuche bien, hermano, amigo, de la iglesia. El propósito de la iglesia es derribar el reino de las tinieblas, es destruir al enemigo. Por eso el Señor dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Él nos ve a ti y a mí, que somos la iglesia, una iglesia victoriosa. Él va delante de nosotros como poderoso gigante, pero tenemos que saber lo que Dios nos ha concedido para poder ejercer esa autoridad. Tú tienes unción, tú tienes la autoridad, tú tienes la palabra, tú tienes el Espíritu Santo de Dios.
Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo para potenciar los dones, las capacidades que Dios te ha dado, para que sean activados y ponerlos en ejercicio de una manera eficaz. ¿Por qué la iglesia es una iglesia que no es una iglesia relevante en este tiempo? ¿Por qué? Porque ha caído en pecado, porque se ha moldado este mundo y porque no está siendo una iglesia llena del Espíritu Santo ni de la palabra. Entonces tenemos que volver a las sendas antiguas, como dice Jeremías. Tenemos que volver otra vez a los pies del Señor, a estar en su presencia, para poder escuchar su voz. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú estás potencialmente preparado, capacitado para ello. Dios te está esperando. Solamente tú tienes que acudir a su presencia para poder escuchar y ser guiado por Él. Has venido para destruirnos. Interesante la palabra destruirnos. Destruir es el mismo vocablo, la misma palabra que dice Jesús en Juan 10:10. Dice, el enemigo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa palabra destruir significa desmembrar, significa descuartizar. Es como a veces he puesto un ejemplo, voy al mercado y digo, deme un pollo entero, ¿no? Y la persona que está ahí dice, se lo trozo, ¿no? En presas, ¿en cuánto quiere que se lo corte? ¿No? Ya le digo en 15 presas, por decir, y lo corta y lo mete en una bolsa, ahí está su pollo. El pollo está entero, pero está desmembrado, ¿no? Ya sus coyunturas, sus huesos han sido desmembrados. Está entero, pero desarticulado. Quiere decir de que el reino de las tinieblas va a estar presente, pero no va a tener su potencial, como cuando los hijos de Dios están tranquilos, cuando los hijos de Dios ni siquiera le hacen cosquillas al diablo. ¿Y quiénes no le hacen ni cosquillas al diablo? Los cristianos que no son llenos del Espíritu Santo, los cristianos ignorantes de la palabra, que son solamente religiosos. Esos no le hacen absolutamente nada al reino de las tinieblas. Pero el cristiano lleno del Espíritu, el cristiano de la palabra, ese hace temblar las puertas del infierno. Por eso dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Dios vivo y verdadero. Pero el diablo está diciendo aquí, has venido para destruirnos. Es decir, para quitarnos el poder, para quitarnos la fuerza. Porque, hermanos, el reino de las tinieblas va a seguir aquí hasta el día en que, como dice el libro Apocalipsis, el diablo se ha echado arrojado al lago de fuego y azufre. Y tienes que tener en cuenta algo, que el mejor aliado que tiene el diablo es nuestra propia carne. Es nuestra propia carne. A veces le echamos solamente la culpa al diablo, pero ¿sabes qué? A veces el diablo se queja y dice, ¿por qué me echan la culpa de todo? Si yo no les he hecho nada, ellos solitos están pecando porque quieren. ¿Por qué? Porque nuestra carne le agrada, le apetece, está contaminada. Por eso nosotros tenemos que cada día crucificarla. Por eso en todo momento debemos buscar perdón de la presencia del Señor para ser lleno del Espíritu Santo. Como dice Gálatas 5, ¿no? Y no satisfacer los deseos de la carne. La única clave es ser lleno del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y no es fácil, pero es el desafío, es el reto que tenemos que cumplir, porque tenemos ya todo, hemos sido capacitados, hemos sido preparados para poder vivir en victoria. El Señor nos ha dado todo a través de la fe en Cristo Jesús. Y dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora miren, es interesante, porque estábamos hablando justamente de la fe. Decíamos que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, ¿no? Ahora, decíamos que el Señor maldijo a Capernaum porque su gente no recibió el mensaje
¿no? O no recibieron por su falta de fe. Sin embargo, al ver esta manifestación de los demonios, ¿no? Uno va a decir, caramba, este demonio sí tenía fe, reconocía a Jesús, identificaba a Jesús. Y en la actualidad muchos, inclusive creyentes, no reconocen a Jesús. Y digo que no reconocen a Jesús porque Dios y su palabra son uno. Escuche bien, Dios y su palabra son uno. Y cuando uno les dice algunas cosas de la palabra que tienen que ser aplicadas en su vida, dicen, ay pastor, usted es un legalista, ay pastor, usted ya empezó con eso, estamos en otro tiempo, en otra cultura. Un momentito. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice de acuerdo a la época, de acuerdo al continente donde tú vives y de acuerdo a tu cultura. El Evangelio, mis amados hermanos, es contracultura. Va contra la cultura, contra la corriente de este mundo. Porque justamente lo que tiende o lo que quiere el enemigo es que entremos en relajo. Por eso muchas iglesias se han convertido en centros de esparcimiento más que en lugares de entrenamiento bíblico donde realmente se predica el mensaje del Evangelio de Cristo. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, y Santiago nos va a decir cuál es la verdadera fe, ¿no? Cómo nosotros debemos de vivir en fe, ¿no? Vamos un instante a Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2, 19 nos va a decir el apóstol Santiago algo interesante con respecto a nuestra condición a veces de fe. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y vemos aquí justamente en este pasaje de Marcos que los demonios creen, hacen una manifestación y tiemblan, pero no obedecen. Y nos está diciendo aquí Santiago que no basta, mi hermano, con confesar, sino que tenemos que confesar y actuar. Por eso Santiago, el mensaje de Santiago es práctico. La fe sin obras es muerta. Ojo, primero dice la fe, no dice primero las obras, porque mucha gente que no cree en Cristo, que vive en religiosidad, hace obras, pero eso no les califica ni les alcanza, porque lo que ellos hacen obras es para ganarse el cielo. Muchas religiones hacen eso, por eso decimos que los religiosos no entrarán al reino de los cielos, sino todo aquel que ha entregado su vida a Jesús y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque han cumplido con el requisito establecido por Dios. Y como dice Romanos 10, han confesado con su boca y han creído con el corazón. Porque cuando suceden esas cosas, entonces el cristiano realmente es transformado. Se convierte en un hijo de Dios y vive en línea con lo que dice la palabra. Y por eso Santiago confronta aquí a aquellos religiosos que todavía estaban, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, de la misma boca del Señor Jesús. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Lo que está diciendo es, eso no es suficiente, demuéstralo, vívelo, cada día de tu vida. Es un desafío, es grande la responsabilidad que tenemos de ser sal y luz, de vivir lo que predicamos. Y Santiago va a decir, no se hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque el maestro, el ejemplo máximo era Jesús, de maestro. El maestro no bastaba con que hablara, tenía que vivirlo. Por eso que el testimonio es de la gente aquí dice que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba con su vida y con palabras. Es un
un desafío para ti y para mí. No dejemos solamente a los maestros bíblicos. Nosotros enseñamos con nuestra vida cada día. Sí, a veces fallamos. Yo fallo, tú fallas. Hemos dicho de que nuestro peor enemigo está con nosotros y estará con nosotros hasta el día en que reposemos en la tierra. Es nuestra carne. Tenemos que tenerla sujeta las 24 horas del día, los 365 días del año, toda nuestra vida. Entonces, sé quién eres, el Santo de Dios. Mucha gente dice, oh sí, yo creo en Dios, oh sí, yo sé que Jesús murió por mí. Ahora ya sabes que eso no es suficiente, porque cuando tú los llamas y les dices, los confrontas y le dices que tienen que recibir a Jesús, dicen, ay no, dicen, no, yo también creo en Dios, pero a mi manera. Justamente está el problema ahí, que es a tu manera, es a su manera, pero no a la manera que Dios quiere que tú y yo le obedezcamos y le sirvamos. Ese es el gran problema. Y solamente lo entendemos cuando leemos la Escritura y cuando nos humillamos delante de Dios y decimos, Señor, ayúdame, porque realmente no puedo yo en mis propias fuerzas obedecerte. Y es ahí donde el Espíritu Santo viene a morar en ti y Él es el que te ayuda. Por eso Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando es en Cristo. Pero si es en tu propia fuerza, no se puede. Porque si se pudiera, entonces en vano vino Jesús a morir en una cruz. ¿Me entiendes? Pero continuamos. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ahora, vemos que la primera confrontación que tiene Jesús después de su mensaje, el reino de los cielos se ha acercado, es con lo menos visible a los ojos humanos, con lo que no podemos percibir con nuestros sentidos naturales. Es el reino de las tinieblas, el reino que está oculto, pero que es la esencia y es la causa por lo que el mundo, mi querido hermano y amigo, está de cabeza. Porque la gente que no conoce a Dios está bajo el dominio del diablo, está bajo el reino de las tinieblas. Esa persona buenas, correctas, que te hablan educadamente, que son, como dicen algunos, hasta más correctos que un cristiano muchas veces. Cuando tú les hablas de Dios, cuando tú los confrontas con su pecado, con su realidad espiritual, tú vas a ver de que su rostro se demuda, sus ojos se inyectan, su boca pega los dientes y se transforman, porque hay un poder demoníaco que los tiene enceguecidos, los tiene velados. La Biblia dice de que hay un velo de entenebrecimiento que está en sus mentes y en sus corazones para que no les alumbre la luz del Evangelio de Dios y se conviertan. Tú ves, yo he visto gente muy correcta, muy fina, muy educada, que cuando les hablas de Dios, vaya, se ve la legión de demonios en su rostro. Hermanos, el reino de las tinieblas es lo primero que tenemos que confrontar. Es lo más real. Y ahora se minimiza. La gente se burla. La gente lo toma menos. Dice, ay, no, eso es un problema psicológico, es un problema psiquiátrico. Eso no es verdad. Claro, eso es lo que el diablo quiere que creamos. Ese es el chiste del diablo. Que crean que él no existe. Que crean que él es algo ilusorio, algo que es simplemente una tontería. Claro, ese es su éxito. Él está ahí, entre bambalinas, moviendo, manipulando a la gente. Y vemos que eso es lo que tenemos que confrontar. Hermanos, con el Evangelio de Cristo, lo primero que tenemos que confrontar es el reino de las tinieblas. Es meternos en oración, orar, clamar, reprender, pero luego ir, evangelizar y liberar a los cautivos. Muchos que tienen grandes campañas, primero van
a ese lugar durante 1 o 2 semanas antes de una campaña, antes de un tiempo de predicación, y están orando, ayunando, y el Espíritu Santo les muestra los demonios que actúan en ese lugar. Y muchas veces podemos verlo también en el sentido natural. Vemos iglesias, idolatría, vemos ciertas manifestaciones de pecado, vemos prostitución, vemos drogas, vemos alcoholismo, vemos ludopatía, vemos una serie de cosas. Pero luego tenemos que entrar a la presencia de Dios para que Él nos dé exactamente, no solamente los poderes demoníacos, sino también la clave. Porque Él tiene la estrategia, Él tiene el plan para poder nosotros ir de frente a la raíz y tumbarnos a todos esos demonios que tienen oprimida a la gente. Espíritus de brujería, de enfermedad, de muerte, etcétera, que es donde ellos operan. Entonces, Jesús nos está mostrando aquí que como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, primero tenemos que empezar en la iglesia. Ahí están metidos muchas personas que tienen problemas espirituales, que son religiosos y que realmente no están viviendo en línea con el propósito de Dios. Y luego a los que están en la calle, porque Jesús luego salió y dice que le traían a los endemoniados, la gente iba, los enfermos. Entonces tenemos que darnos cuenta que la religión, que la religiosidad no es la solución, no es el remedio, es tener una relación, un acercamiento genuino y profundo con el Cristo vivo. Sé quién eres, el Santo de Dios. Tú tienes que conocerlo y vivir de acuerdo a lo que establece el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Hermanos, Dios no nos manda a hablar con los demonios. Dios nos manda a reprenderlos y echarlos fuera. La gente se pone a discutir con los religiosos de asuntos doctrinales y religiosos. Tú primero ate ese demonio y échalo fuera en el nombre de Jesús. No pierdas tu tiempo. ¿De qué vale que ganes una discusión si pierdes un alma? Tú ora, reprende, haz uso de la autoridad que tienes en Cristo Jesús. Cierra toda puerta en tu vida primero y pide al Señor que te cubra y ejerce la autoridad de Cristo. Porque el diablo sabe. Muchas veces lo he contado. Estaba en la iglesia ministrando, no en la iglesia de ahora que tenemos, sino en otra iglesia donde fui pastor. Y entonces había una chica, una joven, la hija de una hermana que estaba oprimida por el diablo, iba a la iglesia, pero ella nunca aceptó a Cristo. O no aceptó en ese tiempo, esperemos que ya lo haya aceptado. Hace tiempo que no sé mucho de esa familia. La mamá ya falleció, ya partió a la presencia del Señor. Pero el demonio se manifestaba y se burlaba. Entonces la reprendíamos en el nombre de Jesús. Y vino un diácono e intentó reprenderlo. Y el diablo le dijo: calla, pecador. Ahora, claro, seguimos pecando. Pero si tú, hermano, hermana, no tienes cuentas cortas con el Señor, no confiesas tu pecado, lo vives permanentemente, el diablo sabe y te lo va a restregar en la cara. El diablo es mentiroso, pero también a veces dice la verdad porque nosotros le damos lugar. Entonces, por eso es importante estar en cuentas cortas con el Señor. Es por eso importante no dar lugar al diablo. Hay un versículo pequeño pero poderoso en la palabra y dice: y no deis lugar al diablo. Es una batalla, es un asunto permanente. Tenemos que cerrar filas y cuidarnos. Sí, a veces vamos a fallar, pero tenemos que nuevamente volver a los pies del Señor. Y es ahí donde la autoridad de Dios
es respaldada, porque vamos a ver sus maravillas. Y vemos de que ese espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hemos experimentado también la liberación muchas veces. En un tiempo echábamos fuera demonios casi todos los días. Era terrible, pero era maravilloso también ver vidas liberadas. Y nosotros les decíamos, mira, acá no termina todo, has sido liberado, pero tienes que llenarte ahora del Señor, tienes que llenarte de la palabra, y eso yo no lo voy a hacer por ti. Y muchas veces le he dicho, la oración, hermano, que Dios no contesta es aquella que a veces algunos todavía piden, pastor, ore por mi vida espiritual. Esa es la oración que Dios no contesta, porque la vida espiritual es personal y tú tienes que forjarla, leyendo la palabra, meditando en ella y orando en el Espíritu y orando con toda intensidad en la presencia del Señor y sometiéndote a su palabra, haciendo su perfecta voluntad. Es ahí donde se edifica y crece saludablemente tu vida espiritual y comprometiéndote en la iglesia, cumpliendo con todo lo que Dios establece en su palabra. Eso es muy importante. La obediencia te abre puertas a la gloria de Dios, a las promesas de Dios, que tú a veces ni siquiera te vas a imaginar. Entonces, vemos de que el enemigo sabe, mira, nosotros estamos en un mundo natural, nos vemos simplemente en el aspecto natural, material, pero el enemigo está en el mundo espiritual. Él tiene ojos espirituales. Él ve si tu unción, él ve cuando la unción de Dios está en ti y dice, wow, este es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y también de la abundancia del corazón habla la boca. Él sabe cuando tú citas la palabra literalmente y conforme al propósito de Dios. Recuerda, el diablo quiso tentar a Jesús en Lucas 4 y también tergiversó la palabra. Es como una conductora de televisión que hace unos días me mataba de risa porque hablaba de cuidarse, no sé, en una de las noticias, y con toda seriedad y toda, ¿qué se puede decir así? Aplomo y seguridad. Dice, sí, porque en la Biblia dice, cuídate, porque yo te cuidaré. Yo me reía, me despellejé de risa porque quiero encontrar en la Biblia donde dice eso. Pura tradición, y eso es lo que muchas veces hacemos. Citamos cosas que no dicen la Biblia. ¿Por qué? Porque erráis, porque nosotros no entendemos las Escrituras. Va a decir el Señor Jesús. Aún a los mismos religiosos en su tiempo, a los escribas, dijo, ustedes hierran porque desconocen las Escrituras realmente y el poder de Dios. Entonces no solamente es conocer las Escrituras, sino también el poder de Dios. Pablo dijo, mi palabra no ha sido de humana sabiduría y persuasiva, sino también en el poder del Espíritu. Tenemos que hablar con autoridad. Y el diablo ve esa unción que está en ti. Y él dice, wow, acá no puedo hacer nada. Y se va. Pero también percibe cuando tú bajas la guardia. Percibe cuando tú no estás en una buena relación. Porque él está vigilando. Está como león rugiente, buscando a quien devorar. Jesús no fue con sus investiduras, dijo, ¿sabes qué, diablito? No te metas conmigo porque yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Él le dijo, escrito está y escrito está. Y entonces el diablo dijo, conmigo no es, me voy. Igualmente tiene que suceder contigo y conmigo, con los que dicen ser realmente hijos de Dios. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El diablo sale con violencia porque no quiere soltar lo que él cree que todavía le pertenece. Pero cuando viene Jesús, se manifiesta la vida. Donde hay tinieblas, se manifiesta la luz. Donde hay miseria,
empieza a manifestarse la provisión de Dios. Donde hay enfermedad, la sanidad se manifiesta. Donde hay muerte, opera la resurrección. Ese es el propósito de Dios para todo ser humano. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ellos estaban asombrados porque no lo habían visto de esta manera. Seguramente que los escribas y los rabinos no podían hacer eso, porque, hermanos, la religión no trae respuesta. La religión no salva. La religión no libera. Ahora, Jesús entró en Capernaum, manifestó su gloria, hizo de ese lugar un centro de operaciones. Hoy, a través de este mensaje, Dios está manifestando esa gloria que manifestó en Capernaum. Él, el que da consuelo. Ahora Dios quiere traer consuelo, quiere traer ánimo, quiere dar respuestas, quiere dar salvación a tu vida, a tu familia. Y quiere bendecirte y usarte para ser un canal de bendición para otras personas. Tú tienes que responder a este mensaje. Si no has entregado tu vida a Jesús, tienes que tomar una decisión de recibirle. Si eres un cristiano tibio, eres un cristiano relajado, pues hoy es el día en que Dios te demanda que te consagres, que le obedezcas, que no seas como estos demonios que solamente la reconocen pero que no viven. Recuerda, la fe correcta es llevarte a una acción correspondiente, pero en línea con lo que Dios dice en su palabra. Entonces, es ahí donde Dios quiere traer cambios, donde quiere transformar tu entorno, tu familia, tu vida. En la religión no se veían estas cosas, solamente se ve cuando el reino de Dios realmente se acerca. Y el reino de Dios hoy se está manifestando en tu vida. Dios está hablando a tu corazón. Dios quiere que tu casa, tu hogar, se convierta en ese centro de operaciones, ese canal de bendición para muchas personas, como lo fue Capernaum. Dios quiere ser una fuente de bendición para ti y que tú te conviertas en un canal de bendición para muchos. Y dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Deja que Dios se haga famoso, no tú. Estamos aquí para exaltar el nombre de Jesús, para darle la gloria a Dios. Si algo podemos hacer, dale la gloria a Dios. Hónrale a Él. Lo que hacemos es por su infinita misericordia, por su gracia, porque Él le ha placido darnos el reino. Porque la única honra que tú y yo podemos recibir es aquella que en algún día, en algún momento no muy lejano quizás, escuchemos de sus propios labios: buen siervo, buena sierva y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la bendición más grande, hermano. No hacernos grandes, ministerios fulano de tal, iglesia fulana de tal. Yo siempre le digo al Señor: Señor, el nombre de la iglesia es porque tenemos que tener algo que nos identifique. Pero, Señor, lo único que va a ser exaltado es el nombre de Jesús. Mi nombre es lo menos importante. Que me reconozcan y me conozcan como un siervo de Dios, como un hombre que solamente hace la voluntad de Dios y que no permite que nada ni nadie
pueda mancillar el nombre de Jesús por causa de nuestras vidas. Es un desafío grande. Cada día luchamos con eso. Cada día tenemos que pedir perdón. Cada día tenemos que humillarnos delante de Dios. Aquí no estamos para ponernos en un pedestal, ni decir que soy el más santo, ni soy el inalcanzable. El único inalcanzable por los métodos humanos es Él. Pero cuando tú te acercas a Dios, cuando Él te limpia con su sangre, por causa del arrepentimiento y de haber entregado tu vida a Jesús, la Biblia dice que tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo, que tú tienes acceso libre al trono de la gracia para hallar gracia y socorro oportuno. Dios quiere que hoy tú puedas tener ese acceso libre, pero solamente se da cuando tú le entregas tu vida a Jesús de todo corazón, cuando tú te arrepientes sinceramente y dejas que Él more, entre en tu vida. ¿Quieres hacerlo? ¿No lo has hecho aún? Pues hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Te dice el Señor. Hoy quiere Él romper esas ataduras, esos pecados, librarte de esos demonios de vicio, de alcohol, de sexo y qué sé yo, de brujería, de hechicería, de mentira. Porque todo lo que produce pecado siempre hay un demonio detrás. Toda maldición ancestral, quizás una enfermedad. Tú no tienes que morir de eso, de lo que murió tu abuelo, ni murió tu padre, ni tu madre. ¿Por qué? Porque cuando viene Cristo rompe toda atadura y toda maldición. Y Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Todo espíritu de miseria, de muerte, es echado fuera en el nombre de Cristo. Entrégale tu vida hoy. Cierra tus ojos. Pero abre tu corazón y abre tu boca para confesar. Porque dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Haz esta oración de todo corazón, sinceramente. Dile, Padre Santo, en esta mañana reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que te he fallado, Señor, que he estado viviendo conforme a mi propia voluntad y no conforme a tu voluntad expresada en tu palabra, que es el propósito, que es el manual de vida para todo ser humano. Señor, perdóname. Señor, límpiame con tu preciosa sangre. Señor, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar, porque era mi pecado el que tú llevabas en la cruz. Y también tu palabra dice que tú llevabas en tu cuerpo todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Señor Jesús, en esta tarde yo te abro mi corazón. Reconozco que tú eres mi Salvador y mi Señor. Te entrego mi vida. Hazme una nueva criatura. Lléname con tu Espíritu Santo. Abre mi entendimiento para conocer tu voluntad, tu palabra. Señor, no permitas que me apartan nunca más de ti. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y todo lo que tú has puesto en mi mano. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Señor, para vivir a partir de hoy, aplicando y viviendo conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, no por la oración, sino por la fe y por la convicción que has tenido, la Biblia dice que hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Y quiero decir que este es solo el principio. A partir de hoy tienes que caminar conforme a la palabra y ser guiado por el Espíritu Santo. Queremos ayudarte, queremos darte pautas, queremos que tú crezcas saludablemente en tu relación con Dios.
Tú tienes que aprender a depender de Dios. Y nosotros como hermanos mayores queremos ayudarte. No queremos que dependas de nosotros. Nosotros somos finitos, hoy estamos, mañana ya no. Pero Dios estará contigo, porque esa es su promesa. Estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que por eso es importante que tú conozcas más de su palabra y aprendas a tener esa relación estrecha con el Espíritu Santo, que ahora viene a morar en ti. Y es el que va a empezar a transformarte. Es el que va a renovar tu mente a través de la palabra de Dios. Así que escríbenos al chat. Te recordamos que los días miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración. Ahí tú puedes unirte a nosotros para orar por tu familia, por tus amigos, compañeros de trabajo, algún familiar que esté enfermo. Dios responde la oración. Dice que la oración del justo puede mucho. Así que tú ahora eres justo delante de Dios. Así que ponte de acuerdo con nosotros. Nosotros queremos ponernos de acuerdo contigo. Así que los miércoles a las 7 puedes escribirnos tus peticiones de oración y nosotros estaremos intercediendo y orando permanentemente por ellas. Los días domingos como hoy a las 11 de la mañana tenemos el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Así que te pedimos algo más. Comparte este mensaje con tus amigos, tus contactos, familiares. Dale la oportunidad de que ellos también conozcan al Señor. Y ora para que vean este video, porque como lo hemos dicho muchas veces, a veces por simpatía le ponen un like, pero lo que Dios quiere es darle like a tu decisión, por decirlo de alguna manera, a la decisión de ellos de aceptar a Jesús. Así que damos gracias a Dios por tu tiempo, compártelo y bendecimos tu vida, bendecimos todo lo que Dios ha puesto en tu mano. Gracias a Dios por todos aquellos que son obedientes, fieles a la palabra de Dios, que también apoyan este ministerio y para que la palabra de Dios siga extendiéndose y siga llegando a muchas personas. Les bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas. Y recuerda, el Señor Jesús viene pronto, así que prepárate. Dios te bendiga.